Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 16 de agosto y empezamos una nueva lección con la bendición de nuestro Dios. Una nueva semana y sabemos que podemos empezarla con la ayuda de nuestro Dios. Pudimos descansar en sábado y ahora tenemos energías para empezar esa semana. Así que démosle gracias a Dios por eso y hagámoslo de la mejor manera, estudiando su palabra. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. La actitud de Jesús hacia las personas. El título de la lección para el día de hoy. Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás, sacaba lo mejor de ellos. Una de las críticas que los dirigentes religiosos de su época tenían hacia Jesús era: "Este a los pecadores recibe y con ellos come", como está en Lucas capítulo 15 versículo 2. Estaban preocupados porque él comulgaba con los impíos. Su visión de religión era de ostracismo más que de comunión. Se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo: "Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento". Mateo capítulo 9, versículo 13. Entiéndase por ostracismo un destierro al que se condenaban a personas que no tenían la misma opinión, bien fuera en la parte religiosa o política. Exactamente, los aislaban de su grupo social. En este caso, los judíos no se relacionaban con los gentiles o los que ellos consideraban pecadores. Por esa razón, para ellos era tan complicado entender que Jesús recibiera a los pecadores. Así es. La religión de los escribas, los fariseos y los saduceos era evasiva. Ellos pensaban: hay que hacer todo lo posible para evitar contaminarse con el pecado. La enseñanza de Jesús fue dramáticamente diferente. Se sumergió en este mundo un pozo de serpientes para redimirlo, no para evitarlo. Él es la luz del mundo, como dice Juan capítulo 8, versículo 12. Muy bien, hemos llegado a la pregunta de nuestra lección. Lee Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14. ¿Qué dos ilustraciones usó Jesús para describir a sus seguidores? ¿Por qué crees que usó esas ilustraciones específicas? Ver también Juan capítulo 1 versículo 9, capítulo 12 versículo 46 y Filipenses capítulo 2 versículo 15. Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Juan capítulo 1 versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 12 versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Filipenses capítulo 2 versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Recordemos la pregunta. ¿Qué dos ilustraciones usó Jesús para describir a sus seguidores? Dos ilustraciones muy conocidas por el mundo cristiano, por cada uno de nosotros. Somos luz y también somos la sal de la tierra. Somos luz porque el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos luz no porque nosotros irradiemos nuestra propia luz. Así como la luna recibe los rayos del sol, nosotros recibimos la luz de Cristo para ser reflectores de esa luz que emana de Dios. ¿Cómo se presenta esa luz? A través del amor, actos de misericordia y bondad, cuando perdonamos a nuestros enemigos, cuando mostramos y reflejamos a Cristo con nuestro testimonio en lo que nosotros hablamos, la forma como nos vestimos, cómo nos relacionamos con los demás. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te dice: oye, tú eres cristiano? Allí nos damos cuenta de que estamos reflejando la luz de Cristo. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué crees que usó esas ilustraciones específicas, amor? Bueno, amor, yo creo que Jesús aprovechó aquellas figuras o aquellos ejemplos de cosas que las personas que le escuchaban conocían. Para Correcto. ellos era común hablar de la sal, ¿sí? Porque la usaban ellos mismos. Y también era común hablar de la luz.
ellos mismos podían darse cuenta que al poner la luz en un lugar alto en su casa, podía iluminar, y entre más alto pusiera, pues más iluminación tendrían en su... Y no es la primera vez que Jesús utiliza esta, digamos, analogía o esta ilustración para enseñar o dar un mensaje. Así es. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Claro que sí. También está representada allí con una lámpara, con una luz. Y vemos que Jesús utilizaba las mismas simbologías para dar un mensaje específico. Así es. Él sabía que de este modo las personas podrían comprender e interiorizar aquellas lecciones. Y retenerlo en la mente, claro, que es lo más que importante. Sí. Luego también podrían recordarlo cuando estuvieran utilizando alguno de esos objetos. Exacto, así es. Muy bien, continuamos con la lectura. La sal era uno de los recursos más importantes del mundo antiguo. Era extremadamente valiosa y en ocasiones las legiones romanas las usaban como moneda. Era un símbolo de gran riqueza. También se utilizaba para preservar y dar sabor a los alimentos. Cuando Jesús usó la ilustración de la sal para simbolizar a sus seguidores, realmente estaba diciendo que la verdadera riqueza del mundo no son las personas más ricas y poderosas del mundo. La verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que están siendo determinantes para el reino de Dios. Sus actos amorosos de servicio desinteresado preservan la bondad del mundo y dan sabor a su atmósfera. Amén. La segunda ilustración que usó Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14 fue la de la luz del mundo. La luz no evita la oscuridad, brilla en la oscuridad. No se separa de la oscuridad, sino que penetra en la oscuridad, haciendo que la oscuridad sea iluminada. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo en sus vecindarios, aldeas, pueblos y ciudades para iluminarlos con la gloria de Dios. Amén. Amén. Como dijo el Señor en su oración: Señor, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Lo mismo debemos hacer nosotros, brillar con la luz de Cristo gracias al poder del Espíritu Santo que nos es conferido, y a pesar de que estamos envueltos de la oscuridad por el pecado, iluminar por la gracia y el amor de Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Después de considerar las palabras de Jesús en Juan capítulo 17 versículos 15 al 18, ¿cómo debemos entender la idea de separación del mundo y evitar el mundo? ¿Son la misma cosa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero que no fueran del mundo? ¿Cómo logramos eso? Mira, mi amor, casualmente el texto bíblico que acabo de mencionar, hermanos, no había visto la pregunta final. Simplemente pienso yo que el Espíritu Santo dirige nuestro estudio. Amén. Y resulta que ese texto hace parte de la pregunta final y de la forma como vamos a concluir la lección en esta hora. Juan capítulo 17, versículo 15 al 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo debemos entender la idea de separación del mundo y evitar el mundo? ¿Son la misma cosa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero que no fueran del mundo? ¿Cómo logramos eso? Bueno, debemos entender esto y buscar el equilibrio. No caigamos en el mismo error en que cayó el pueblo de Dios, en que literalmente se apartó del mundo, es decir, alejó a todas las personas que ellos consideraban que eran pecadoras o que ellos consideraban que de alguna manera eran una influencia negativa para su vida religiosa o su vida espiritual. No entendieron el verdadero propósito de su sacerdocio, que era que las demás personas fueran iluminadas con la luz, es decir, con el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo a las personas. El Señor nos dice que nos apartemos del mundo, es decir, que no participemos, ¿cierto?, de las costumbres, de los pecados que el mundo practica, pero que al mismo tiempo podamos estar cerca del mundo para influenciarlo con nuestro testimonio y el amor de Jesucristo, con nuestros actos de bondad, de servicio, de abnegación, de perdón, de misericordia, que las demás personas vean en nosotros verdaderos hijos de Dios. Amor, cuán diferente hubiese sido si el pueblo de Dios, siguiendo el mandato que Dios les dejaba como nación escogida y separada, hubiesen mostrado a los demás que eran una nación santa, noble,
una nación amigable, que estaba dispuesta a hacer algo por otros. Y que aunque los otros estaban matando entre ellos, era una nación diferente, que estaba guiada por un Dios poderoso. Y que si había amor hacia ellos, ellos podían responder con amor también hacia otros. Pero que si venían con espada, sería Dios quien pelearía sus batallas. Y sería Dios quien ganaría por ellos. De hecho, en el reinado de Salomón, iban por buen camino. Tú recuerdas la historia de que la fama del reino de Israel junto con su rey, el rey Salomón, esa fama se esparció por todo el mundo. Sí. Tanto así, la reina de Saba, movida por la curiosidad, ¿qué está pasando en Israel? Que eso es un reino próspero y tienen un rey sabio, tanto así que su fama, la fama de su sabiduría ha llegado hasta acá. Ella misma en persona fue a hablar con el rey Salomón y comprobó que no había una persona más sabia que él. Salomón también pudo testificar que esa sabiduría no provenía de él, sino que esa sabiduría provenía de Dios. ¿Qué fue lo que Salomón le mostró? Le mostró el templo de Jehová. O sea, se estaba cumpliendo el propósito. Las personas venían a investigar por la curiosidad, venían a conocer al Dios de los israelitas. Y ese era el propósito de Dios. Y casi que ese propósito se cumple. Pero vemos cómo Satanás, ¿cierto?, estorba los planes de Dios cuando el rey Salomón empieza a tomar decisiones equivocadas, las mismas decisiones que nosotros tomamos cuando nos apartamos de Dios. Así es. Entonces recordemos que así como el pueblo de Dios pudo haber hecho tanto y estuvo tan cerca, nosotros también podríamos hacer algo y no solo estar cerca, sino lograr. No, y tenemos que lograrlo. Si queremos ver el rostro de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Exactamente. Sí. Entonces, qué bueno es que nosotros no seamos del mundo, como mencionaba ahora mi esposo, participando y haciendo lo que el mundo hace. Obviamente no vamos a rechazar a las personas y a verlas como quien tiene un virus y entonces hay que evitarlas. No, obviamente no. Sino que no podemos criticar a las personas en lo que hacen. Debemos con amor tratarlos, mostrarles, así como hizo Jesús, que queremos hacerles bien, que no deseamos maltratarlos ni criticarlos. Ni señalarlos tampoco. Exacto, sino tener una actitud como la que Jesús tenía hacia las demás personas. Una actitud de amor, una actitud de bienestar, de preocupación por sus problemas también. Y mostrarles que nosotros llevamos dentro de nosotros algo mucho más poderoso. Y es a Jesús mismo, que actúa a través de nuestras manos, a través de nuestras oraciones, de nuestras palabras de aliento, de una sonrisa que le brindemos a las demás personas. Amén. ¿Cuánto puede hacer una sonrisa en la vida de una persona que lo necesita? Muchas personas se han quedado en la iglesia por ese amor fraternal que se vive entre los feligreses, entre los miembros de la iglesia que la conforman. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo por esa amistad, por esa preocupación genuina, por ese amor? Más son los que han venido a la iglesia adventista por esa actitud de amor, de genuino interés por las personas, que por otra razón. Así que vamos a cultivar esa actitud de Jesús y ponerla en práctica en nuestra vida como cristianos. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de crecimiento espiritual como lo ha sido para nosotros también. Y recuerden, nos esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios les bendiga.